síndrome muy importante, frecuente además, según las guías normativas de definiciones de la presión arterial, podemos decir que es una afección común y que tiene un factor de riesgo de enfermedad y que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, pero para la Organización Mundial de la Salud es un trastorno grave que afecta de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías y nefropatías, así como otras enfermedades. Sin embargo, desde el punto de vista ya para etiquetar a una persona de hipertenso, ¿no? Se puede decir que es el registro de la presión arterial en dos tomas diferentes, generalmente 2 días distintos, y que debe de ser igual o mayor a 140/90. Este cuadro de hipertensión arterial es una enfermedad mundial. Sin embargo, en los países de ingresos bajos y medianos son los que tienen la mayor cantidad de casuística debido a los hábitos que tienen y al estado socioeconómico que también afecta el tipo de estilo de vida de las personas. Hay más de 1.000 millones en el mundo que tienen este cuadro clínico. Se dice que 1 de cada 5 personas hipertensas tiene controlado el problema, es decir, que 4 no lo tienen y que por cada uno que es diagnosticado, tenemos 9 que no están diagnosticados. Entonces, lo cual hace grave porque hay gente que no sabe ni siquiera que es hipertenso. Es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo de manera directa o indirecta en los diferentes registros de defunciones a nivel mundial y que las poblaciones cada vez más afectadas son poblaciones jóvenes, lo que ha hecho que duplique la frecuencia de diagnóstico de hipertensión arterial. Es importante saber que tenemos que tener registros como, por ejemplo, la clínica, lo que es la monitorización domiciliaria de la presión arterial, en la cual los registros se van dando en el domicilio con alguien que tome la presión arterial en el mismo brazo, la misma persona, el mismo tensiómetro. El otro que está dada por la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es el famoso MAPA, que puede ser diurno, puede ser nocturno o puede ser un registro, digamos, estandarizado de ambos, que es el mapa de 24 horas, ¿no? Y acá tenemos los diferentes hallazgos de la presión arterial, para lo cual podemos, a partir de ello, definir si son hipertensos o no. Véanse la diferencia entre las asociaciones americanas y las europeas, ¿no? Para las americanas siempre tienden a ser en menores parámetros y a considerarlos hipertensos, en todos, en general, en todos los parámetros. Sin embargo, para los europeos, en la mayoría, sus límites es un poquito más alto. Eso debido a que la gran asociación de las comorbilidades y las consecuencias directas e indirectas de la hipertensión arterial hace justamente de que los americanos tiendan a reducir los parámetros de catalogarlos o no de hipertensos para tener estrategias de intervención mucho más precoces y cambiar el rumbo de la, digamos, de la historia natural de lo que podría venir con un hipertenso mal controlado, ¿no? En el caso de las americanas, para la parte clínica, en un solo momento, mayor o igual de 130/80. En el caso de la monitorización domiciliaria, la misma. Para el mapa diurno, el mismo parámetro. Para el mapa nocturno, mayor o igual de 110/65. Y para el mapa de 24 horas, mayor o igual de 125/75. Y para las directrices europeas, el parámetro es de mayor o igual de 140/90. Para la monitorización domiciliaria, 135, mayor o igual a 135/85. Para el mapa diurno, igual, lo mismo parámetro. Para el mapa nocturno, cuando se tiene más de o igual de 120/70. Y para el mapa de 24 horas, mayor o igual de 130/80. Justamente en base a ello, las clasificaciones americanas aún más tratan de definir, incluso como que para ellos normal es menor de 120 la sistólica y menor de 80 la diastólica, y que ya lo consideran elevado, más no hipertenso, cuando es una sistólica de 120/129 y diastólica menor de 80, ¿no? Pero ya hipertensos lo catalogan a partir del 130 para adelante y lo dividen en dos: la hipertensión etapa 1 y la hipertensión etapa 2. La etapa 1 para la sistólica es 130/139 y para la etapa 2 mayor de 140.
o igual, y para la diastólica, la etapa 1, 80-89 y la etapa 2 es 90 o más. Crisis hipertensiva cuando es mayor de 180 o mayor de 120. Los factores de riesgo son múltiples. En general, estamos hablando de factores de riesgo directos propios de la hipertensión arterial, pero también acompañantes de la hipertensión arterial. Es decir, pueden generar aceleración de aterosclerosis y por lo tanto de la hipertensión arterial estamos hablando de las esenciales, pero también forma parte de un complejo grande de otras condiciones médicas que agravan la condición de la hipertensión arterial y que por lo tanto pueden afectar luego más adelante órganos diana, ¿no? Entonces, dentro de los principales factores de riesgo está fumar cigarrillos, la obesidad, la inactividad física, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la microalbuminuria, la edad, sobre todo para hombres mayores de 55 años, para mujeres mayores de 65, antecedentes familiares, y en el caso de las consecuencias van a ser afecciones a nivel del corazón, dada por hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto de miocardio, alteraciones periféricas o alteraciones netamente de revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca, eventos cerebrovasculares, tanto o si no ataques isquémicos transitorios, enfermedad renal crónica, afecciones oculares como la retinopatía y enfermedades vasculares periféricas. También saber que la hipertensión arterial no solamente es esencial, también podemos tener hipertensión arterial secundaria y puede ser secundaria a tres grandes grupos. Uno, en relación a medicamentos, como por ejemplo descongestionantes, anticonceptivos, AINES, corticoides, antipsicóticos, drogas ilícitas. Secundario, enfermedades netamente metabólicas o renales, como la enfermedad renal crónica, la enfermedad renovascular, el hiperaldosteronismo primario, ¿no? También están otras como el síndrome de Cushing, como enfermedades de la tiroides, el hiperparatiroidismo, el feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño y la coartación de la aorta. A tener en cuenta, y eso sin considerar lo que es la hipertensión arterial del embarazo. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya lo habíamos visto, en los próximos dos cuadros vamos a recalcar. Hay complicaciones propias de la hipertensión arterial en relación a que va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Esto explicado porque la hipertensión arterial aumenta la, digamos, dada por esta resistencia que hay por el tono aumentado de los vasos, hace que el músculo cardíaco trate de vencer esa resistencia, provocando mayor contractibilidad, pobre relajación y por lo tanto pobre perfusión también a nivel de la digamos, de las coronarias, y esta hipertrofia ventricular izquierda conlleva justamente a una disfunción ventricular. La enfermedad renal crónica o enfermedad renal en etapa terminal, producto del círculo vicioso que ocurre entre el aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, más hipertensión, más disfunción renal y es un círculo que no hay cuando se sabe. La insuficiencia cardíaca dada por el compromiso inicial de la hipertrofia ventricular, pero luego ya al vencerse digamos, la dinámica de la contractibilidad muscular, entramos a un periodo de dilatación con mayor disfunción ventricular y por lo tanto los eventos pre y postcarga que ocurren en la insuficiencia cardíaca. La cardiopatía isquémica porque acelera eventos ateroscleróticos y también por el aporte de oxígeno a nivel de las coronarias. Accidente cerebrovascular en relación a la formación de aneurismas, pseudoneurismas, alteraciones isquémicas hemorrágicas a nivel del cerebro y también afecciones a nivel de la retina, dada por exudados, por papiledema y provocando incluso en algunos casos disminución progresiva, aparatosa de la visión. Entonces, la hipertensión arterial tiene factores genéticos y ambientales en los cuales hay disfunción endotelial, ruptura del equilibrio del ventrículo derecho, perdón, del volumen diastólico y de la contractibilidad ventricular. Tenemos también de que reconozca siempre esa fórmula que ya ustedes lo tenían desde fisiología, que la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, por lo tanto, todo lo que afecte el gasto cardíaco y todo lo que afecte la resistencia vascular periférica, aumentándola, es lo que va a aumentar de manera directa la presión arterial. Las
vemos que las causas están en relación a otros factores de riesgo que se acompañan, que lo revisamos en la lámina anterior, y que los efectos están en relación a múltiples órganos que se ven afectados, dentro de los cuales está el cerebro, el corazón, los vasos periféricos, el riñón, la propia aorta. Es una enfermedad en la cual está involucrado incluso factores netamente mundiales, sociales, que tienen que ver con la globalización, la urbanización, el envejecimiento, los ingresos, la educación, la vivienda, y luego ya alteraciones netamente conductuales que tienen que ver con el sedentarismo, la alimentación, el tabaquismo, el uso de alcohol. Luego ya las otras condiciones de riesgo que son directa e indirectamente van retroalimentándose con la hipertensión arterial, como la diabetes, la dislipidemia y la obesidad, y las consecuencias que son en los órganos diana. Registrar siempre en la historia clínica los hábitos nocivos, la historia laboral, antecedentes patológicos como diabetes, hiperlipidemia, enfermedad coronaria, renales, uso de medicamentos, buscar algunas condiciones o enfermedades hormonales, endocrinológicas, uso de medicamentos como antihistamínicos, beta-agonistas, corticoides, y si en la familia hay antecedentes de hipertensión arterial, para también tener claro sobre los síntomas que pueden aparecer en el paciente, ¿no? Dentro de las principales causas de consulta está por dolor torácico, netamente dada por la hipertrofia ventricular o por el esfuerzo ventricular sobre esa resistencia producto de la hipertensión arterial. Disnea, que generalmente se da cuando ya hay una disfunción ventricular dada por el ventrículo hipertrofiado y la pobre relajación del ventrículo. El cansancio, fatiga, secundario justamente al tema del aporte de un paciente hipertenso mal controlado hacia la parte sistémica y hacia el propio músculo miocárdico. Edema cuando ya hay una falla cardíaca establecida. Alteraciones de la conciencia o signos de focalización cuando hay alteraciones del órgano diana, producto de la hipertensión arterial. Palpitaciones secundarias justamente a la disfunción miocárdica sobre la resistencia de la hipertensión arterial. Pero así como hay síntomas definidos, también pueden haber síntomas desde los más inespecíficos, como por ejemplo cefalea, mareos, vértigos, zumbido de oídos, escotomas, anginas inespecíficas, visión borrosa, parestesias, y que hay que darle importancia porque podría estar en relación a un cuadro de hipertensión arterial. Finalmente, saber que hay dos condiciones importantes que está dada por la severidad de la hipertensión, que es cuando la presión diastólica es mayor de 120 y cuando la presión sistólica es mayor de 180 o de 180 a más, y que debemos de separar dos grandes grupos, la emergencia y la urgencia. La emergencia viene a ser estos valores, pero sumado a un daño de órgano blanco. Mientras que la urgencia son estos valores, pero acá no hay daño de órgano blanco. Y podríamos diferenciarlos aún más. En el caso de la emergencia, esta tiene que tener hospitalización, tiene que tener un tratamiento vía parenteral, tiene que hacerse el descenso de la presión arterial a la brevedad y tiene que tener una monitorización intensiva, mientras que la urgencia hipertensiva es de manejo ambulatorio, de tratamiento vía oral y de descenso progresivo de la presión arterial, y por lo tanto no requiere un apuro, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de emergencia y las condiciones de urgencia que podemos reconocer? En el caso de emergencia, cuando hay órgano blanco que está afectado, encefalopatía hipertensiva, un ictus hemorrágico isquémico, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, cuando hay síndrome coronario agudo, aneurisma disecante de la aorta, cuando estamos hablando de una hipertensión dentro de un contexto de embarazo por preeclampsia, eclampsia, por traumatismo cráneo encefálico por insuficiencia renal aguda. En el caso de las urgencias hipertensivas, podemos tener presiones así de elevadas, pero sin embargo sin lesión de órgano blanco, cuando estamos hablando de hipertensión arterial maligna, cuando es un paciente que está en un estado perioperatorio postquirúrgico, cuando hay pacientes que tienen antecedente de enfermedad cardiovascular, cuando tienen un aumento de exceso de catecolaminas, cuando tiene una condición de feocromocitoma,
cuando hay crisis de pánico, cuando hay una suspensión brusca de algunos antihipertensivos. En algunos trasplantados renales suelen tener estos cuadros de hipertensión bastante elevadas, pero sin embargo sin lesión de órgano blanco y en quemaduras extensas. Bueno, esto es lo que tengo. Si hubiera alguna pregunta, ok.